Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo y su programa de economía. Economía, sociedad, social, todo lo que podemos abarcar en esta hora que nos encontramos a lo largo del país todos los miércoles, ¿no? Una semana distinta, una semana donde comienza la primavera, donde el presidente viaja a Estados Unidos, donde los lunes hubo piquetes, el martes hubo paro, y llegamos a un miércoles pléyade de algunas buenas noticias y malas noticias. ¿Qué buenas noticias podemos tener? Bueno, el dólar se contiene, ¿qué pasa con la tasa de interés? Siempre nos tenemos ante un hecho una pregunta, ¿verdad? Por otro lado, la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Tendría que bajar. ¿Y qué pasaría con el dólar? ¿Qué pasa con el presidente en Estados Unidos con ese préstamo, ese stand-by que el fondo nos daría por más dinero, que no se sabe si son más de 20, menos de 20, y cómo se haría? Si se volvería a adelantar todo, si estamos haciendo un blindaje, perdónenme la palabra, con respecto a un blindaje que ya tuvimos hace mucho tiempo y que fracasó absolutamente. Y por otro lado tenemos un montón de cosas positivas, digamos, en cuanto a lo económico, positivos en cuanto a lo económico macro y negativo en cuanto a lo micro. Usted va al supermercado y ve que día a día no tiene precio relativo de los productos, ¿no? En eso el gobierno no se está metiendo absolutamente y se debería meter. La comunicación que el gobierno tiene que darnos con respecto al plan económico que va a implementar después del Fondo Monetario. Por supuesto, una mención a River Plate, que ganó a Boca 2-0 con una gran discusión del partido. Y esta primavera que nos va a traer quizás una tranquilidad a los argentinos en función solamente del calor. Todo eso lo estamos tamizando en un plano político, porque parece que no, pero empezamos a elegir, empezamos a decidir, empezamos a optar. No hubo cambio en cuanto a la forma de elegir, y hay tres formas distintas. Tenemos los nuevos que ingresan en la política después de haber ocupado puestos, tenemos los viejos que están en la política a pesar de haber ocupado puestos, y tenemos los que se esconden en la lista sábana porque no los votaría nadie. Eso debería cambiarlo Argentina. Nosotros vamos a estar con gente nueva que quiere ingresar dentro de la política, que tuvo función pública, pero que empieza a buscar un cargo electivo, elegido por usted, por su voto, por su decisión, y algo más profundo, por su responsabilidad. Porque todo lo que nos ha pasado a los argentinos a lo largo de los tiempos democráticos, somos responsables los que esos tiempos democráticos nos obligaron a elegir y elegimos. Si elegimos mal, nos tenemos que hacer cargo de esa elección mal. Si elegimos bien y no llegamos, o elegimos mal y llegamos, también nos tenemos que hacer cargo. Nosotros somos los que decidimos el futuro del país en función de colocar o no a una persona en un cargo de funcionario público, justamente, funcionario público. Tiene que resolvernos los problemas. El Estado no es papá ni mamá, el Estado somos todos nosotros y los funcionarios públicos deberían estar administrando el dinero nuestro en beneficio nuestro. Eso es lo que creo que el pueblo está empezando a entender y esperemos que lo entienda a lo largo de los tiempos, porque eso es lo que va a hacer que Argentina crezca. Siempre con los dos pilares que decimos en este programa hace tanto tiempo, justicia y educación. Esos dos pilares son los que van a poder sostener a un país que sea distinto, como queremos siempre los argentinos, pero que sea mejor, ya que nos distinguimos en todos nuestros vecinos, en que nos va peor. Algo estamos haciendo mal. ¿De qué vamos a estar hablando en este programa? Por un lado vamos a estar hablando de candidatos y de personas que ocuparon la función pública, no elegidos, sino como funcionarios. Por un lado va a estar Silvina Batakis, ex ministra de Economía
del gobernador Scioli, por otro lado Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, y vamos a estar al final del programa con Camilo Tiscornia, un amigo que hace muchos años que no nos visitaba y nos va a visitar a explicarnos a los argentinos qué nos está pasando en el bolsillo. Señor director, los que auspician este programa y de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa y lo prometido es deuda. En la apertura hablamos de Silvina Batakis, ex ministra de Economía del gobernador Scioli. Gracias por estar en Economía Ahora. Justamente se trata mucho de economía con vos, pero no en ese ramo, sino que estamos hablando de tu postulación para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Dentro de qué rama o dentro de qué partido? Mira, bueno, en primer lugar, yo conozco mucho la provincia de Buenos Aires. El hecho de ser ministra de Economía, la verdad, que abre la posibilidad de conocer todas las áreas de gobierno. Sí es una posición sumamente ingrata, por supuesto, pero la verdad que posibilita a que ese funcionario conozca todas las problemáticas que tiene una sociedad en su conjunto. Y por otra parte, por supuesto, yo tengo mucha relación con los intendentes, camino continuamente la provincia, conozco cómo se está viviendo hoy. La verdad que en la provincia de Buenos Aires se han perdido muchos puestos de trabajo. Nosotros estamos convencidos que un gobierno tiene que ser evaluado por la cantidad de puestos de trabajo que genera, porque en definitiva el trabajo es el que organiza la vida en familia, el que organiza la vida de un país, y en general los países desarrollados y en desarrollo, lo que hoy en día están muy preocupados y ocupados es en proteger sus puestos de trabajo, y para eso tienen políticas para proteger su industria. Por eso estamos viviendo también la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y bueno, para transitar todo este camino más político, con un grupo de compañeras y compañeros decidimos crear lo que se llama Grupo Seibo, que es un espacio en donde confluimos distintos sectores sociales, sectores económicos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y de distintas partes del país, que representan problemáticas específicas. Los científicos, por ejemplo, las cooperativas, los empresarios, distintos funcionarios que han tenido también mucha experiencia en distintas partes del país como experiencias de gobierno que creemos que son valiosas, y en ese sentido estamos elaborando propuestas de trabajo para la provincia de Buenos Aires. Hace muchos años que la provincia de Buenos Aires no tenía un proyecto de provincia, quizás uno tenga que remontarse a la época de Rosas o de los conservadores, y creo que uno tiene que tener objetivos muy claros de hacia dónde tenemos que llevar la administración de los recursos que todos los bonaerenses... ¿Y dentro de qué vertiente política? Nosotros, la verdad que creemos que se va a ordenar el espacio político a nivel nacional cuando en marzo, junio del año que viene se definan las candidaturas. Por marzo seguramente ya sabremos bastante qué es lo que va a suceder, pero la verdad que nosotros tenemos buen diálogo con todos los sectores dentro de lo que es el campo nacional y popular.
Vos pensás, la provincia de Buenos Aires le dio un espaldarazo a Cambiemos a raíz de 30 años de gobierno peronista, distintos matices de peronismos. Eso es una lucha, primero un cambio fuerte, porque la provincia de Buenos Aires históricamente fue peronista, y en realidad es como que hubo un crack en base a necesidades no satisfechas por el peronismo. Y hoy, ¿cómo pensás que la provincia está pensando al margen de la situación económica, la situación de precariedad económica fuerte que está sufriendo, pero también está sufriendo algunas obras que en su momento no se han hecho? A ver, la provincia de Buenos Aires es la provincia más heterogénea del país, es el territorio más grande que tiene la República Argentina. Conviven en ese territorio los sectores rurales, los sectores industriales, los urbanos, los semirurales, etcétera. La verdad que siempre es un territorio muy difícil y además de eso, al ser la provincia que tiene más oportunidades para también tener una recaudación propia fuerte, es la que tiene que tener la responsabilidad de ser la aportante en este país federal que decidimos entre todos construir. Argentina es un país federal, no una federación de autonomías, y en ese sentido provincia de Buenos Aires tiene que ser la aportante neto. El tema es que en los últimos años la provincia de Buenos Aires estaba siendo fuertemente perjudicada por este reparto a nivel nacional, y es cierto que faltaron hacer obras en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Pero la realidad... Pero el propio gobierno nacional, que era del mismo color político, era el que no les dio la oportunidad de recuperar lo que deberían recuperar. Había una decisión, entiendo yo, política, de que esos recursos tenían que estar destinados hacia otras jurisdicciones. En ese sentido, se hizo un esfuerzo muy grande en recuperar recaudación propia en la provincia de Buenos Aires. De hecho, este gobierno lo sigue sosteniendo con los tributos que nosotros habíamos creado y habíamos implementado. Pero sí hubo un reparto de lo que se le sacó a los jubilados en Argentina. Se le sacó 100.000 millones de pesos a los jubilados. De esos 100.000 millones, 40.000 fueron para la provincia de Buenos Aires. Y aún con este reparto y con estas también autorizaciones de endeudamiento que ha tenido la provincia de Buenos Aires, que es después del gobierno nacional la jurisdicción que más se ha endeudado en el país y uno de los que más se ha endeudado en el mundo, lo que vamos a ver a lo largo de los 4 años de gestión de Vidal es que va a terminar con una provincia con más déficit, con más deuda, con más pobreza, con menos puestos de trabajo, porque estamos viviendo un contexto nacional en donde la gobernadora es la garante de ese contexto macroeconómico nacional, que vamos a terminar con un Producto Bruto per cápita en el 2019 5 puntos abajo de lo que fue el año 2015. Un país que no genera puestos de trabajo, la verdad que es un país una administración de gobierno que fracasa. Yo siempre digo que uno tiene que evaluar los gobiernos por las condiciones que le deja el próximo gobierno en la administración. Y la verdad que las condiciones que va a dejar la administración de Macri y la administración de la gobernadora de la provincia son más fuertes, mucho más condicionantes de las condiciones que recibió el gobierno anterior. Esto no quiere decir que la provincia antes era Suiza o que el país era Suiza. Siempre había problemas, por supuesto, pero cuando uno repasa las transiciones de nuestra última historia democrática reciente, la verdad es que fue la mejor transición democrática. Cuando Alfonsín le toca asumir como presidente, él asume con un Estado que estaba preparado para matar y no para gobernar. Y así sucesivamente, si hacemos los repasos, siempre había crisis económica, institucional, política. El año 2015 fue la mejor. Insisto, no era Suiza, no era Disneylandia, pero era la mejor transición. Digamos que hemos superado el 2001 también, que fue una crisis política tremenda. Política económica como nunca había sufrido este país desde 1930. Seguro, por eso digo, la verdad que era el momento donde existía la oportunidad para ponernos realmente en un sendero de desarrollo. Y creo que no hubo una buena lectura de lo que está sucediendo en el mundo. Esto de que los países están protegiendo sus puestos de trabajo, porque además nos enfrentamos a una economía a nivel internacional que va a ser dominante la automatización, la robotización, la inteligencia artificial. Entonces la preocupación por generar puestos de trabajo es cada vez más fuerte. Los países quisieron proteger su industria, proteger sus puestos de trabajo. Argentina es uno de los pocos países que decidió establecer una liberación absoluta de las importaciones. Y esto lo que hizo fue atentar contra la estabilidad del tipo de cambio, porque cuanto más importaciones tenemos, más dólares necesitamos, pero también atenta contra las pequeñas y medianas empresas que en la provincia de Buenos Aires, si se quiere en el cordón más industrioso que tiene el país, que es el cordón del conurbano, han cerrado miles de fábricas y se perdieron puestos de trabajo de calidad. Pero Argentina no es como en sí cara debido a su estructura impositiva y social. Hoy estamos figurando entre los primeros países de déficit en función del Estado en el mundo.
Entonces no estamos con un problema de que el Estado es demasiado grande para lo que el aportante puede sostener. En primer lugar, las grandes crisis en la historia económica argentina siempre fueron por el sector externo, no por los déficits fiscales. Los únicos momentos en donde Argentina tuvo superávit comercial y superávit fiscal fueron los 4 años desde el 2003 hasta el año 2007. Así es. El resto, la verdad que Argentina siempre ha tenido déficit fiscal y... Pero eso se basó en otra cosa, se basó en un gran valor del producto primario de Argentina, que es la exportación, con grandes valores de soja, y por otro lado con un dólar que había sido devaluado 1 a 4. Bueno, hoy tenemos una gran devaluación y sin embargo tenemos un problema de déficit comercial muy severo. En los primeros 6 meses de este gobierno, de este año, tuvimos un déficit comercial de 5.500 millones de dólares y el ministro Duhovne acaba de decir en diputados la semana pasada que vamos a terminar con un balance cero en materia comercial, o sea que lo que nos queda de estos meses deberíamos tener superávit y esto no es creíble. Entonces, cuando un Estado tiene una política activa para que el país exporte, para convertirlo en una plataforma exportadora y además para que tenga consumo interno, la economía empieza a funcionar. China, por ejemplo, es uno de los países que ha decidido aumentar los salarios, no solamente porque necesita tener de ese consumo interno ante las demandas que se van haciendo más restrictivas de parte de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, sino porque además se entiende que ya el salario no es la variable que hace que el país sea competitivo. La variable que hace que el país sea competitivo hoy en día es la innovación, la ciencia y tecnología. Este gobierno, ¿qué hizo? Destruir la ciencia y la tecnología en Argentina. La verdad que un país que no invierta en ciencia y tecnología no tiene destino. Y esto es lo que estamos nosotros hoy siendo testigos en Argentina. ¿Qué cosas cerraron? Hay muchos dimes y diretes que yo no he logrado entender a raíz de este tiempo, porque hemos tenido gente de la CONADU, hemos tenido gente de ciencia y técnica. ¿Qué cosa hay cerrado? ¿Es cortar un presupuesto o cerrar elementos para luchar contra la técnica y la ciencia, que indudablemente el gobierno anterior sí puso mucho ojo y recuperó muchos científicos que estaban en el exterior y vinieron a trabajar acá? Sí. ¿Dónde está el leitmotiv? ¿En los fondos que no damos o en la anulación de distintos institutos? La verdad es que también el gobierno anterior invirtió mucho en educación, no solamente en ciencia y tecnología, ¿no? Argentina pasó de invertir solamente el 2% de su Producto Bruto en educación a invertir casi el 7% en educación. Y este presupuesto que ha presentado este gobierno, por ejemplo, que tiene un aumento promedio del 25% aproximadamente respecto del año pasado, del año en curso, lo único que aumenta por encima de eso son los intereses. Entonces, los intereses que vamos a pagar a raíz del endeudamiento que este gobierno generó, ¿no? Sí. Recordemos que el gobierno anterior dejó un stock de deuda sobre todo su Producto Bruto de aproximadamente el 40% y cuando termine este gobierno va a estar en aproximadamente 110% según cuáles sean los resultados del Fondo Monetario Internacional y cuánto efectivamente después el gobierno termine pidiendo al gobierno nacional. Pero cuando uno pasa de deber el 40% de su producto a deber el 100 o más del 100%, tiene que destinar mucha parte de los impuestos a los intereses. A los intereses. Entonces es imposible eso destinarlo a los servicios que hagan hacer al desarrollo de Argentina o de la provincia. Y en la provincia de Buenos Aires, si bien quizás el presupuesto se presente dentro de 20 días, un mes y medio, va a suceder lo mismo porque en distintos ámbitos mediáticos internacionales, también hay una advertencia respecto de la vertiginosidad con lo que la provincia de Buenos Aires se ha endeudado. Está dentro de los 10 estados que más deuda ha tomado. Entonces vamos a ver en ese presupuesto que también se va a pagar más intereses. Y eso marca claramente cuáles son los objetivos de gobierno. Es no poner recursos en ciencia y técnica, pero también anular espacios de ciencia y técnica. Cuando se desmantela el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Argentina, lo que estamos haciendo es darle precariedad a todos los insumos y a todos los alimentos que los argentinos consumimos. Cuando vamos a cargar combustible, hay un sello que dice INTI y eso quiere decir que lo está regulando el INTI, que tenemos la certeza de que hubo alguien que reglamentó, que estuvo mirando, que normalizó la forma en que ese combustible nos llega dentro de nuestro auto. Bueno, eso está desbaratado por este gobierno y la verdad que ese no es el sendero de desarrollo que han tomado las grandes potencias ni los países en desarrollo con un desarrollo serio. Nos queda un minuto, pero realmente veo que estás muy encaramada hacia el gobierno nacional. ¿Qué pasa en un minuto con el tema del gobierno provincial?
Bueno, el gobierno provincial, de estos 40.000 millones de pesos que de forma ilegítima, a mi entender, le correspondió de lo que se le sacó a los jubilados, por ejemplo, de esos 40.000 millones, 20.000 los va a tener que utilizar para pagar servicios de la deuda. Es decir, que de todos los jubilados que le sacaron el dinero en toda Argentina, ahora vamos a pagar intereses hacia el exterior. Y por otra parte, todo este gran endeudamiento que hizo la provincia de Buenos Aires, si bien se ha hecho asfalto, que era muy necesario en la provincia de Buenos Aires, no se han hecho obras fundamentales. Nosotros habíamos dejado firmados, por ejemplo, convenios con la Corporación Andina de Fomento para hacer todo el acueducto de Bahía Blanca, un acueducto o un convenio que nosotros podríamos haber licitado, y cuando las elecciones dio el resultado que todos conocemos, dijimos vamos a esperar porque creemos conveniente que este gobierno sea el que haga las licitaciones de esas obras. Aún pudiendo hacerlo nosotros, decidimos no hacerlo. Y las obras en Bahía Blanca todavía no están terminadas. También habíamos dejado firmado un convenio con el Fondo Kuwaití para el desarrollo, para hacer la planta potabilizadora de agua potable en la ciudad de La Plata, que es una planta potabilizadora que data de los años 40, de la época del gobierno de Perón, y es una planta que pone en riesgo a toda la población de la ciudad de Buenos Aires, de Ciudad de La Plata, y la realidad es que esta gobernadora tampoco lo ha hecho. Entonces, hacer las obras de maquillaje, la verdad que es lo más fácil para hacer, pero hay que hacer el cambio estructural. Gracias, Silvina, por haber venido a Economía Ahora, y bueno, vamos a seguir hablando a lo largo de este año, ya que el camino es largo y la lucha va a ser profunda, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. No, Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con Carlos Regazzoni. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa, y lo prometí, Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, gracias por estar en Economía Ahora. Un gusto. Vos decías que todo lo que se hizo en el PAMI lo consensuaste con el presidente. ¿Se logró hacer mucho? ¿Se quedó por la mitad? Contanos qué pasó en el PAMI de primera mano. No, se hizo mucho avance en la lucha contra la corrupción, que fue un tema crítico. Yo terminé haciendo más de 60 denuncias penales que están en transcurso. Transcurriendo, muchas de ellas ya han sido incluso terminadas con procesamientos y hay investigaciones en curso. Y después se transformó muchísimo todo el sistema de medicamentos, el sistema hospitalario, el sistema de prestaciones médicas. No, se hizo una revolución. Después, por supuesto, queda mucho por hacer y le tocará ahora al director que está actualmente hacerlo. ¿Y por qué hoy hay tanta crítica hoy del jubilado hacia el PAMI? Por falta de medicamentos, por ya no provisión de medicamentos, digamos, crónicos u oncológicos. ¿Qué es lo que está pasando, si es que lo conoces? Claro, yo por ahí, habiendo otra persona a cargo, prefiero no hacer un juicio sobre qué está pasando ahora puntualmente con el PAMI. Lo que sí le puedo decir es que el tema de los medicamentos en Argentina tiene una enorme distorsión. Y cuando se empiezan a corregir estas distorsiones, surge el sistema tiene sus enojos y sus imperfecciones que hacen que se genere conflictividad. Pero la realidad es que tiene distorsiones tan profundas que si no se las corrige... De ahí fue la negociación que se hizo a nivel laboratorio con una reducción importante en el costo del medicamento. Seguramente todo lo que yo hice durante mi gestión fue absolutamente para bajar el precio de los medicamentos y para bajar el gasto en ellos, y actualmente imagino que siguen la misma tesitura. Vos estás en la carrera de la Intendencia de Almirante Brown.
Sí, la gobernadora me termina opinando, creyendo que es lo correcto. Yo por ahora estoy haciendo lo que mi vocación me dice, que es recorrer al Almirante Brown y tratar de ser intendente, sí, por supuesto. Pavada de desafío tenés, porque Almirante Brown, junto con Lanús y con algunas otras entes fuertes del conurbano, como hablábamos antes con Silvina, es tradicionalmente peronista. Ahora, yo lo de tradicionalmente peronista ya no lo creo mucho, porque Cambiemos hizo un crack en el 2015 con respecto a nación, provincia, intendencias, un montón de crack, que lo hizo la gente, no lo hizo Cambiemos realmente. El Cambiemos fue la gente, no el gobierno. Yo creo que es una muy buena reflexión esa. Almirante Brown hace 30 años, desde siempre estuvo gobernado desde la democracia, por el armado justicialista del conurbano, como La Matanza, o como Lomas de Zamora, o Esteban Echeverría, o Florencio Varela, o el propio Lanús. Yo creo que esto encontró un límite, y que es que Almirante Brown está mucho peor que hace 30 años. Ha habido un enorme deterioro en este tiempo. Doy un ejemplo, el caso del hospital, Lucio Meléndez. María Eugenia, antes de asumir, lo visitó y actualmente cumplió, se está haciendo una obra que está a punto de terminarse, inédita, de 3.000 metros cuadrados, que hacía 30 años que se esperaba. Lo mismo se está empezando la obra del Hospital Oñativi. Es decir, hay una cantidad de transformaciones muy fuertes que yo creo que hacen que el modelo justicialista del conurbano, llamémoslo, o esta subespecie especial de peronismo rara, que es un peronismo sin desarrollo, que es lo que viene el conurbano bonaerense, llegó a su fin, está agotado. Pero ¿vos pensás que la gente siente que está agotado? Yo tengo mis serias preocupaciones, porque estuvimos hablando de una provincia que se entregó prácticamente quebrada, con muchos problemas de infraestructura gravísimos, problemas educativos de escuelas gravísimos. Y sin embargo la gente no la veo tan efervorizada por esa deuda de 30 años como efervorizado con el gobierno de Cambiemos, que prácticamente tuvo la capacidad que en 3 años destruir el país. No, el caso de... Digamos, es una lectura irónica, obviamente. Entiendo. ¿no? El caso de la provincia de Buenos Aires, la transformación que está viendo es impresionante. Por ejemplo, de los 80 hospitales, 40 guardias están haciendo absolutamente nuevas con obras de gran envergadura, que incluyen quirófanos, terapia intensiva, de las 80. Se puso ambulancias, entre 15 y 16 ambulancias por municipio. El examen provincia también se creó. Provincia, que beneficia a 8 millones de personas, donde no habían ambulancias. Recordemos el caso trágico de una ambulancia que perdió un paciente en movimiento en el municipio de Pilar hace varios años, o yo mismo lo viví cuando era chico, un accidente, había que sacar la ventana de una casa, de una puerta y llevarlo a la casa de una camioneta. Sí, exactamente. Eso está cambiando. El caso de las escuelas, la provincia de Buenos Aires tiene 11.000 edificios escolares, 9.000 en estado grave infraestructural. En este momento hay más de 2.000 obras de infraestructura en escuelas. Las escuelas estaban en ruinas. El caso de la asistencia social, los comedores escolares. El peronismo tiene que hacer autocrítica también de lo que ha hecho con el clientelismo político. Hoy, donde hay gente que la está pasando mal y que necesita, vos ves que la ayuda social, el puntero se la vende ilegalmente al beneficiario. Y eso a la gente... Históricamente, y la gente hoy en día esto le duele y está cansada. Lo mismo con los planes sociales. El armado del conurbano, los punteros le piden entre 500 y 1.500 pesos por mes a una persona que recibe un beneficio del Estado de 5.000 pesos. Entonces yo lo que digo siempre es, ¿quién es capaz de hacer política con la comida de un niño pobre? ¿De qué no es capaz? De cualquier cosa. De cualquier cosa. Sí. Y creo que esa es la reflexión que nos debemos. Obviamente que esto es un cambio profundo, pero que está llegando indudablemente y me parece que estas escaramuzas, o sea, yo entiendo las críticas y son bienvenidas, pero la provincia de Buenos Aires se inundaba y hacía 50 o 70 años que no se hacían obras de infraestructura en sus cuencas. En este momento hay más de 30 obras de infraestructura importantes en las cuencas de los ríos. Lo que pasa, como dice María Eugenia, se está yendo allá donde no se ve. Y esa es la transformación que está llevando adelante, que es la más difícil de todas. Si el presidente acaba de inaugurar una obra de riego en Salta que probablemente acá no la vean como trascendente, sin embargo, es la más moderna de América Latina y es crítica para el desarrollo de Salta en términos agropecuarios. Lo mismo te podría decir lo que está pasando con los puertos, los aeropuertos. El caso de los caminos. La provincia de Buenos Aires tiene 40.000 kilómetros. Podés dar la vuelta a la tierra. 40.000 kilómetros de caminos que están o destruidos o son de barro.
En el conurbano bonaerense solamente hay 12.000 kilómetros en esa situación. Bueno, se intervinieron ya 6.000 kilómetros de ruta, que no es poco, en 2 años de gobierno. Es la mitad. Es la mitad. En el caso, en toda la provincia me refiero, sí, ¿no? sí. En el conurbano sí, un poco menos, pero sí también. Un tercio de los caminos... Claro, pero no nos olvidemos que estamos hablando de una provincia que fue 30 años gobernada por el justicialismo en distintas vertientes, y después tenemos 3 años de un gobierno que recién comienza y que como uno sabe, María Eugenia se lo debe absolutamente a las malas elecciones de Cristina. Porque María Eugenia no la conocíamos en el quantum, ustedes sí, pero no, el pueblo no, y hoy la gente la conoce. María Eugenia está haciendo una gestión además que es admirable, y admirable desde lo personal de ella. Sí, sí. Siempre lo cuento. Vos a veces te enterás que María Eugenia estuvo en el barrio porque un vecino te dice, estuvo la gobernadora, y fue sin cámaras, sin el aparataje al que estaban acostumbrados los vecinos, con muchísima humildad y con simpleza, para conocer de primera mano, sin que le cuente el diario de Irigoyen, lo que realmente está pasando en el territorio. Y me parece que eso es muy loable, es una transformación, no vamos a volver atrás, la gente no va a volver atrás. Yo coincido con vos. No creo que la gente ha logrado algo importante, que es un cambio mental, y ha logrado algo importante que está funcionando dentro de la política y dentro de la justicia. Una presión social que exige que la cosa se haga y que se haga bien. Entonces, los mismos jueces de la servilleta hoy actúan distinto, y los mismos políticos que en su momento miraban para otro lado, hoy empiezan a cambiar la mirada o empiezan a huir. Y es lo lógico, es lo que la sociedad quiere, ¿no? Porque la justicia tiene que funcionar. Hay un agotamiento del relato, bueno, ni hablar del tema de la inseguridad. Obviamente. En este momento se están haciendo, ya se hicieron más de 80.000 operativos contra el narcotráfico. Estamos hablando de, son 80 operativos diarios que se han estado haciendo, con allanamientos y detenciones, demolición de búnkers, en el Almirante Brown mismo, en todo el conurbano, de uno de los flagelos más graves que tiene Argentina, que es un país que por el solo hecho de estar en América Latina tenemos el riesgo de convertir de la inseguridad tan grave. América Latina es la región más insegura de la Tierra, concentra el menos del 10% de la población y tiene 1/4 de todos los asesinatos del mundo. O sea, imagínense lo importante que es combatir la inseguridad en nuestro país. Era un hecho completamente olvidado, en el cual había complicidades de malos policías. Lo que pasa es que, claro, a nivel narcotráfico tenés política, tenés policía, tenés una combinación letal. Así es. Y estamos viendo ahora como no solo el caso de estos sindicalistas rufianes que están encarcelados, y seguramente algunos más también van a seguir cayendo porque tienen que dar cuenta de lo que hicieron al país durante 30 años. Tenemos el caso de los jueces, que me parece que es algo gravísimo, que esta olla que se ha destapado en La Plata, esta cofre de Pandora, diría, y el caso de los policías. Piense que se dieron de baja, se pusieron de la fuerza 11.000 policías por cuestiones de corrupción. Hay 700 presos, policías detenidos. Lo que se hizo en el sistema penitenciario, cuando María Eugenia asumió, no había candados en las cárceles. Sí, eso es algo muy emblemático y simple de lo que falla. Falla la base. Y en el caso del Almirante Brown, yo diría, ¿qué están dejando 30 años de desgobierno de este aparato armado justicialista o este peronismo sin desarrollo, que es una invención de esta versión peronista del conurbano que realmente se ha desdicho tanto de lo que proponía el mismo Perón, ¿no es cierto? El barro en las calles, kilómetros, más de la mitad de las calles en los municipios de la tercera sección electoral son todos de barro. Sí. El caso de la corrupción inmiscuida con el Estado de una manera realmente que es triste de ver, porque ha costado vidas humanas. Pensemos que todo esto costó vidas humanas. En el conurbano bonaerense, en los barrios más pobres, la expectativa de vida es 10 años menos que en el promedio nacional y 20 años menos que en los barrios más acomodados de la capital federal. Con lo cual, ese es un dato que habla por sí solo. Ojalá que triunfe la cordura y ojalá que se dejen de perder vidas humanas por la corrupción, porque realmente lo hemos vivido, y ahora con la actitud de la justicia, entre Cuaderno Gates y demás cosas, estamos viendo cuántas vidas fueron atrás de eso, que no es solamente dinero, es un montón de cosas más, ¿no? Así es, y yendo al caso económico, brevemente, lo que usted había mencionado hace un rato con Batakis, se están haciendo cambios muy profundos. Hay
hay resultados muy positivos en algunas áreas. No se lograron hasta ahora los resultados que se querían en otras, pero Argentina es verdad que va a exportar energía después de 10 años de importarla. Falta tiempo. Es verdad que se están haciendo las obras serias de infraestructura que no se hacían. Sí, es cierto. Es decir, y en eso podríamos, el boom minero, mismo la revolución que está ocurriendo en el campo. Así que yo creo que falta tiempo y que, bueno... El tiempo es lo que necesitan, como muchos necesitaron tiempo para hacer cosas malas, ¿no? Es así. Gracias, Carlos, por haber estado en Economía Ahora y te vamos a seguir a lo largo del tiempo a ver cómo van las elecciones. Espero que alguna vez saquemos la lista sábana. Para que las elecciones sean yo quiero ese, no ese. Coincido. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de economía con mi gran amigo Camilo Tiscornia. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Tercer bloque del programa y a lo nuestro nos llamaron directamente. Gracias, Camilo Tiscornia, por estar con nosotros después de tantos años, ¿no? No, nos combinan los horarios, por eso, no es porque nos tengamos bronca. Decime, Camilo, ¿el gobierno pretende un ajuste mitad gasto, mitad impuesto? ¿Podrá hacer ese ajuste así como lo pretende? Bueno, yo creo que ahí va a depender... Corregime, si me equivoco. Es tal cual. Si uno hace una pequeña historia, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario que falló, digamos, el primero que se firmó, contemplaba bajar lo que se llama el déficit primario del Gobierno Nacional de un equivalente a 2,6% del PBI este año a 1,3 el año que viene. Económicamente yo eso de déficit primario no me lo banco, te digo la verdad, porque el déficit es déficit. Sí, pero... ¿Con o sin? No, está bien, pero ¿sabes qué pasa? Que es importante el déficit el primario, porque en realidad lo que vos necesitas generar para pagar la deuda, no solamente los intereses, para servir el capital de la deuda, es superávit primario. Si vos no tenés superávit primario, no vas a poder financiar nunca tu deuda. Claro. Por eso es que el foco está puesto en el superávit primario. Por más que uno en el día a día tiene que financiar todo con los intereses, sin ninguna duda. Pero cuando vos lo pensás prospectivamente, lo importante es el resultado primario. A nivel cancelación. Y lo que vos ves en la historia argentina es que te vas muchos años atrás y es la historia del déficit fiscal, la Argentina. Claro. Y primario. Es decir, salvo un periodo, algunos años en la década del 90, al principio de la década del 2000 con crisis, es la historia del déficit fiscal. Y eso te explica la decadencia macroeconómica de la Argentina, la alta inflación, las crisis de endeudamiento, todo está atrás de eso. Entonces, así es. El gobierno ahora propone, o propuso originalmente llevarlo de 2,6 a 1,3 el año que viene, no alcanzó, y ahora lo último que hubo fue poner retenciones a las exportaciones como forma de llevarlo de 1,3 a 0. El primer ajuste tiene algo más, si vos querés, del ajuste por el lado del gasto, más que nada por transferencia de gastos de la nación a las provincias, pero también reducción del gasto en obra pública, que eso la verdad que no es muy positivo, lamentablemente. No. Y después tenés la otra parte, la segunda, que es aumento de impuestos, con lo cual yo te diría, ahí es donde vos tenés, con la inclusión del aumento de las retenciones, aparece el apoyo político de parte de la oposición para lograr llegar a la meta de déficit cero primario el año que viene. Entonces, si es posible o no, yo creo que si se logra apoyo político lo veo un poco más factible. Lo que pasa es que el modo en que se está cerrando el déficit fiscal me parece que no es el mejor, lamentablemente. Y lo que pasa es que cuando llegamos al ajuste es a mí no me toquen. Por supuesto. O sea, siempre es la más fácil, es aplicar un impuesto directo, de recaudación directa, sin problema de fiscalización.
impuesto al cheque, época Caballo, que cualquier otro impuesto. Entonces vos ya ahí empezás a recaudar y empezás a resolver el problema. Un problema que no resolvés, porque tenemos un país que tiene a nivel de carga impositiva todas, no quedan más. Mira, si vos ves una serie un poco de largo plazo de las finanzas públicas, vos ves que habitualmente el gasto del consolidado del gobierno argentino estaba en torno al 25, 30% del PBI, algo menos, depende de los años, ¿no? A partir del kirchnerismo vos tenés un salto que te lo lleva al 40 y pico por ciento del PBI. Y obviamente de la mano de ese salto del gasto público tenés un aumento de la presión tributaria tremendo. Y como no alcanzó y no había exceso de endeudamiento por el default, la salida fue la emisión monetaria para cerrar eso y la alta inflación. Entonces, si vos no analizás con esta perspectiva, el problema es el salto del gasto en 20 puntos del producto encima de muy dudosa eficacia. Porque si vos me dijeras que es un gasto público de primera, que resuelve un montón de problemas, que ayuda al sector público, saca a la gente de la pobreza, baja los costos del sector privado, fantástico. Pero yo creo que no es el caso, lamentablemente. Entonces, es doblemente gravoso. Y Cambiemos, la política económica de Cambiemos, que yo no la conozco muy bien, creo que no todos la conocemos, o creo que muy pocos la conocen, que es hacer un gradualismo y vestirme de kirchnerismo fino, primero, que nos llevó a esto. Después irme a lo pendular, como Argentina, vamos de pobre a rico en un rush impresionante, hacer el gran ajuste en un año electoral. ¿No hubiera sido más lógico hacer un ajuste, digamos, un poquito más radical en los primeros años de gobierno y además manifestarlo, explicarlo, decir hacia dónde voy? Yo creo que sí, ambas cosas. Pero bueno, no es lo que ha hecho el gobierno. Yo creo que hubiera sido necesario explicitar del momento cero la situación en la que se tomaba el gobierno, sobre todo con foco en esto que de mi punto de vista, a nivel macroeconómico era el punto central. La necesidad de resolver la cantidad enorme de desequilibrios macroeconómicos que había dejado incubado el gobierno anterior. Atraso tarifario, atraso del tipo de cambio y déficit fiscal exorbitante, default, una serie de limitaciones. Yo creo que sí. Y creo que, visto con el diario del lunes, creo que hubiera sido necesario avanzar más rápidamente con el déficit fiscal, o al menos tal vez, yo creo que el principal problema tal vez haya sido la incompatibilidad, si vos querés, entre ir medio lentamente con la reducción del déficit fiscal y plantear metas muy ambiciosas y rápidas de baja de la inflación en un contexto en el cual vos ya ibas a arrancar con un golpe inflacionario por la salida del cepo y por la necesidad de corregir las tarifas como forma de reducir el déficit fiscal. Correctísimo. Entonces, esa falta de sincronización, si vos querés, ajustaba con el crecimiento de las LEVAC, porque de alguna forma el Banco Central emitía para adquirir los dólares que traía el gobierno por el endeudamiento y los chupaba los pesos que emitía con las LEVAC para tratar de cumplir con la meta inflacionaria. Y bueno, creo que toda esa combinación... Claro, pues eso después se convirtió en la espada de Damocles. Totalmente. Porque los vencimientos de la LEVAC a corto plazo con grandes tasas hacían que estábamos cada supermartes tirados contra la pared. Exactamente. Entonces yo creo que la necesidad te ha llevado, yo no creo que el gobierno no fuera consciente de esto o que el gobierno no supiera que tenía que bajar el déficit fiscal, o es más, no creo que el presidente hubiera estado en contra de bajarlo más rápidamente, por ahí en su convicción, me imagino yo. Pero yo creo que había una necesidad, había limitaciones políticas, me parece, sociales, que yo creo que requerían hacerlo gradualmente. Tal vez no tan gradualmente, y creo que no con ese objetivo de bajar tan rápidamente la inflación. Sí, claro. Y lamentablemente el problema es que ahora hubo que hacerlo todo de golpe, en medio de un problema financiero, con corte de crédito, suba de tasa de interés en Estados Unidos. Entonces ha sido mucho más complejo. Yo así todo creo que... prefiero que se estén encarando las cosas como se están encarando ahora, que es ir a la solución de achicar el déficit fiscal, hay que hacerlo. Hubiera sido preferible, creo yo, como decía antes, el tratar de trabajar más por el lado del gasto, pero ahí es donde aparece la limitación, o sea, si vemos la limitación política también, ¿no? De avanzar más profundamente en reestructurar el Estado, porque no se puede cortar tanto el gasto público y hay más aval para ir por el lado de los impuestos. Sí, lo que pasa es que también el gobierno, de repente, la imagen del 2015 era: van a anular el asistencialismo, van a dejar a toda la gente sin protección. Y yo creo que el presidente ahí temió
el mensaje de la oposición, Sí. dijo, bueno, yo voy a seguir haciendo asistencialismo. Y el asistencialismo sin transformación la llevamos desde el 2001. Tal cual. Entonces, en vez de bajar el asistencialismo por creación de empleo, por generación de trabajo, lo que hicimos fue expandir el asistencialismo en un país en que cada vez son menos los que aportan y más los que gastan. Totalmente. Yo creo que me parece a mí que acá hay una nueva oportunidad, lamentablemente en todas estas crisis, cuando la economía... La gran devaluación Claro, es una oportunidad. pega la gran devaluación, hay cierta licuación del gasto público, parcial, así todo, se resuelven unos temas como los de la LEVAC y todo, y la economía parece que puede arrancar de vuelta. Ahora, me parece a mí que esta oportunidad hay que aprovecharla para que lograr que a nivel de la dirigencia política haya consenso, sin importar el gobierno de turno, en que este tema fiscal hay que atacarlo. Y hay que atacarlo por de pronto evitando el déficit fiscal, punto número uno, y después bajando el gasto público y los impuestos. Yo creo que en eso hasta la sociedad está consciente hoy. Ojalá. De que el déficit fiscal es nocivo para la salud. Yo creo que sí. Entonces, yo creo que hasta la sociedad lo que está exigiendo es que vamos a pensar que no tenemos que gastar más de lo que tenemos. Como que se instaló. Pero ahora viene recesión, ahora viene un nuevo stand-by del fondo. Eso aquietó las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué se aquietaron las aguas esta semana y tuvimos un dólar que sigue bajando, pero no baja la tasa de interés? Hay economistas que dicen... Javier Milei, borro el Banco Central, no quiero más Banco Central, es un extremo. Hay otros que dicen, yo no quiero que el Banco Central se meta en lo que no tiene que meterse, que es financiar de repente el Tesoro, que es otro extremo. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que lo que ha pasado te corrige dos problemas que había al arranque de este año, si vos querés. Uno es el déficit externo, agravado mucho por la sequía y obviamente por el atraso cambiario. Claro. La gran devaluación que hemos tenido al llegar hasta 40 aproximadamente, y te deja el tipo de cambio a un nivel bastante más razonable y empieza, pensémoslo desde el punto de vista de quien tiene que apostar financieramente, empezás a decir, bueno, yo voy a seguir apostando a que el dólar va a seguir subiendo alocadamente o empieza a ser más atractivo a volcarme a las tasas de interés que hay en pesos. Sí. Y eso es una de las cosas que te empieza a ayudar a calmar el dólar. Ahora, ¿por qué uno puede empezar a hacer esa cuenta y pensar en pesos de vuelta? Porque al mismo tiempo en el frente fiscal, la ayuda del Fondo Monetario y la meta de déficit cero el año que viene te mejora notablemente el perfil financiero del gobierno. Entonces te reduce el riesgo de default, te empezás a ver más claro cómo el gobierno puede pagar sus cuentas y te trae el Fondo Monetario dólares, que son los que necesita el gobierno para servir sus deudas. Entonces me parece que esa combinación es la que hace que, pasado el peor momento, uno empieza a decir, bueno, acá hay cosas en pesos que empiezan a ser más atractivas y se empieza a calmar la situación. Ahora, esto es muy bueno en el corto plazo, pero que se reduzca el déficit fiscal hay que verlo en los hechos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí lo que ayuda... Es muy bueno en la expectativa. Exactamente. Pero cuando ves que la cosa no funciona, volvemos a lo mismo. Ahora, ahí hay un cambio que creo que puede ayudar, que creo que es malo en cierta forma, que es los impuestos a las exportaciones. O sea, es un impuesto que se empieza a recaudar desde ahora, con lo cual desde ahora va a ser un impacto fuerte en las cuentas públicas, lo que pasa es que es un mal impuesto. Entonces, eso es una diferencia respecto del primer acuerdo con el Fondo Monetario, que era todo promesas de que se iba a pasar el gasto de un lado al otro, que voy a tener que bajar el gasto en esto. Ya este otro es mucho más concreto. Entonces, creo que te ayuda. Ahora, hay que llegar al año que viene, año de elecciones, a llegar al cero de déficit fiscal. Entonces, va a haber que ir validando esta expectativa a lo largo del tiempo. Y vos tocaste un tema que lo hablamos muchas veces, quiero ver tu idea con respecto a eso. Este enroque de, bueno, yo te paso el problema del agua y el problema del transporte a Vidal, yo te paso a Larreta el problema de esto y lo otro, ¿no es un enroque y simplemente no bajamos nada? ¿O estamos tirando déficit digamos, a provincias superavitarias y nosotros nos sacamos a nivel nación? Son dos problemas, un poco la disyuntiva que había antes. Vos tenés como un panorama, si vos querés, más urgente, si vos querés relacionarlo con lo financiero y algo más estructural. En lo financiero, lo que estás haciendo es pasarle el gasto a alguien que no lo puede pagar en este momento a alguien que en principio lo puede pagar porque vos el año pasado le aumentaste los recursos. Entonces, claro. Es como que es un pase de manos que financieramente te resuelve bastante el problema. Ahora, te queda la parte de fondo. Ese gasto sigue estando ahí presente. ¿Qué es ese gasto? Gran parte de lo que se está pasando todavía son subsidios que el Estado, ahora provincial, paga para que las familias y las industrias no paguen lo que cuestan realmente los servicios públicos.
Que en algún punto... ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? Tiene sentido si vos querés para gente de recursos bajos, me parece fenómeno, pero como regla yo creo que hay que pagar lo que cuestan los servicios públicos. El gradualismo, si vos querés, yo creo que tenía lógica el pensar, bueno, como es tan grande el atraso que dejó el gobierno anterior, es tan grande, es imposible explicar a la población el atraso tremendo que había, es lógico hacerlo gradualmente. Al no tener tanto crédito tenés que hacerlo más rápidamente y eso es complicado, pero yo creo que el camino tiene que ser converger a que se pague lo que cuestan las cosas y que el subsidio sea para la porción pequeña de gente que realmente lo necesita. Lo que pasa es que también tenemos un gobierno que a nivel comunicacional es tétrico, entonces la gente, la explosión de la gente con el tema de servicios es que no sabe hasta dónde llega. O sea, vos pensás, si uno no se tomaron el laburo, algunos sí, algunos como vos y yo, nos tomamos el laburo de lo que pagabas en gas en el 2000 y lo que pagás en el 2015 y lo que pagás hoy en el 2018 y fuiste prácticamente por 10 veces. Sí. Entonces vos tenés que preguntarte, estoy de acuerdo con vos, tenemos que pagar lo que vale, lo que cuesta, siempre y cuando sepamos lo que cuesta, porque no nos olvidemos que muchas empresas de energía están en manos de amiguitos, y por otro lado, saber hasta dónde llego, o sea, ¿cuánto más me falta? 30, 40, 20, que no se lo comunican. Yo el otro día tuve la suerte de que Polino me dijera, bueno, llegamos a que nos falta el aumento hasta octubre del año que viene y ahí estaríamos a la par. Y terminó, siempre y cuando el dólar siga así. Bueno, eso te iba a decir. El tema es que... Claro. El costo de servicios públicos, igual no todos los servicios públicos son iguales. No, pero en el caso de gas y electricidad, vos tenés que en ambos hay una incidencia muy fuerte en los costos del dólar. Entonces, cualquier proyección que vos digas, bueno, ¿cuándo llegamos a un nivel razonable de subsidios? Es muy condicional a lo que creas que pase con el dólar. Y la verdad que este año con el dólar, que pasó de 18 a 40, te rompió todos los esquemas. Entonces, ahí hay un tema que el gobierno tiene que renegociar. Se está discutiendo justamente el aumento de gas que se va a aplicar a partir de octubre, porque en el caso del gas, aparte, hay un cronograma de aumento de precio en dólares del gas en boca de pozo. Entonces, esto es muy complicado. Entonces, vamos a ver cómo el gobierno resuelve esto, porque ahí tenés una tensión entre, si vos querés, el deseo de tratar de gradualizar lo que paga la gente, o la transferencia de ese costo a la gente, y por el otro lado la necesidad de cumplir con contratos que vos tenés con empresas que están invirtiendo y que también querés que inviertan para que el déficit energético se resuelva. Y nos quedan 2 minutos, pero no te puedo dejar de preguntar del presupuesto, porque justamente tocamos el dólar, y el dólar tiene, el presupuesto tiene un dólar a 40,20, cosa que es posible hoy que bajó y mantener un 40,20 año vista. Yo creo que en la parte inflación y la parte tipo de cambio, el presupuesto puede ser tal vez un tanto optimista, o sea, no es imposible, pero requiere un escenario bastante bueno, de mucha mejora de la expectativa. Es más prudente, creo yo, en el cálculo que hace de la recesión, que es una recesión de prácticamente 2,5 este año, y no crecer el año que viene, con lo cual, te diría, estamos muy jugados a que la situación financiera, que yo creo que es lo que hay que tratar de estabilizar en el corto plazo, se calme más o menos rápido. Con esas condiciones, y si vos recuperás el acceso al crédito internacional, el escenario del presupuesto en materia de tipo de cambio e inflación se hace un poco más factible, pero luz un poco optimista. Eso, si el fondo acuerda todo lo que dice que va a acordar y si los mercados no se recalientan mucho más. Totalmente. Yo creo que va todo de la mano, me parece a mí, que va de la mano el dar una señal política de algún compromiso con el déficit cero el año que viene a nivel primario, que el Fondo Monetario a partir de eso te avale y te adelante fondos e idealmente que te amplíe un poco el paquete, y eso debería, creo yo, de a poco ir abriéndote las puertas del mercado financiero. Gracias, Camilo, por después de tanto tiempo encontrarnos nuevamente en un programa que sigue existiendo, como verás. Y por supuesto que vamos a tratar de volver a hablar contigo. No? Y para ustedes fue una semana más, una semana difícil, una semana de primavera, pero con algunos otoños en el medio y a veces algunos inviernos como el paro. Así que espero que la semana que viene podamos hablar de mejores cosas, después de la clase de economía que nos dio Camilo y que nos dio un poquito de entusiasmo de seguir viviendo en este país. Chau, buena semana para todos.